Llega el mediodía e iniciamos las 2 horas más atrevidas e incautas del día. Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez comienzan el recorrido por las avenidas informativas de esta metrópolis. Bienvenidos a la conversación que marca la jornada. Bienvenidos a Metrópolis. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta edición de Metrópolis, martes 5 de enero del 2021. Sí, Cristian, 2021. Como todos los días, damos inicio a este programa a las 12 en punto y nos pueden escuchar en nuestra página web www.radiolaclave.cl y en nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave y en nuestro canal de YouTube Radio La Clave. Parto saludando a quien hace maravillas para que este programa salga al aire al otro lado del vidrio, a mi queridísimo Jesús, quien se encuentra muy bien, está contento con el triunfo de Universidad de Chile, cree que Universidad de Chile ya salió del fondo de la tabla, cree que Universidad de Chile ya está pensando solamente en copas internacionales. Las manos de Jesús están dando frutos, los ruegos de Jesús están dando frutos porque Jesús es chuncho. Felipe Bianchi todavía no ha entrado a su conexión desde su casa, pero ya lo estamos esperando y saludo de inmediato a nuestro físico-culturista, al editor del programa, a mi partner de programas, que no se puede mover porque está haciendo mucho trabajo físico. Hoy día no pasaba por las puertas por la musculatura que tiene. Así es, a Cristian Peñalillo. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Usted que sabe el tema físico, no, pues físico-culturista es porque quiere sacar más músculo. Yo quiero estar más fibroso. Ese es el consejo para... ¿Quién? ¿Consejo de quién? No, consejo de la gente, el público, en la esquina, ¿La gente te para en la calle? No da para eso, Rodrigo, pero en eso estamos. Oye, un programa muy interesante el del día de hoy, con una tremenda encuesta, lo que dejó la fecha del día de ayer, y por suerte saludar a todos nuestros amigos que ya se suman a la sintonía, que luego les vamos a contar la encuesta y la pregunta que tenemos para el día de hoy. Sí, bueno, mientras esperamos que llegue Felipe Bianchi, que está con algunos trámites personales, familiares, quisiera, Cristian, partiendo hablando de un tema que pasó hace algunos días, pasó en realidad hace una semana ya, un poquito más, el tema que está viviendo Edinson Cavani en Inglaterra. Edinson Cavani, a ver, para contextualizar, en sus redes sociales, un seguidor le escribió, así te quiero, matador. Así nomás. Así te quiero, matador, y él le contestó, gracias, negrito. Y esto trajo una reacción para mí excesiva, para mí extremada, de la FA. La FA es la Asociación de Fútbol Inglés, que administra el fútbol, y lo castigó por uso de palabras insultantes y o abusivas o impropias. Le dio un castigo de 3 partidos y una multa en plata, Cristian, de 100.000 libras, que son aproximadamente $135.000. La verdad que mucha plata. A ver, escucho por ahí al presidente. Teclado, la llave. Escucho las llaves de mi cencerro, el cencerro del presidente. Lo escucho por allá, en Santiago Centro. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rodrigo, Cristian, Jesús, auditores, auditoras, todo el público permanente de Metrópolis. Un placer saludarlos como siempre. Me estaba costando un poco conectar el computer, pero ya lo logré. Ya lograste conectar el computer. Felipe, yo estaba hablando, introduciendo un poquito lo que está pasando en Inglaterra con el caso de Edinson Cavani, que es interesante conversarlo por lo que son las culturas, por lo que son los vocabularios, por lo que son las redes sociales. Pero antes de eso, Felipe, no pude ver ayer el lanzamiento del libro. ¿Cómo estuvo el lanzamiento del libro? Quiero detalles. ¿Cómo estuvo la participación? ¿Y cuál fue tu pinta, tu look? No, normal. Hacía tanto calor perdón. Tanto calor que me saqué la chaqueta. Lo que es normal para ti, para mí es muy elegante. Partamos por eso. Por favor. No, te agradezco mucho. No, básicamente con una camisa común y corriente nomás. Nada de chaqueta y todo. Me había puesto la chaqueta, pero me dio tal calor porque tuve que prender la luz del circulito ese mágico, para tener una mejor imagen, que no pude. Así que no, estuvo entretenido. Había más presentadores que candidatos a la presidencia. Sí, parece, tú lo anticipaste. Oye, claro, pero estuvo simpático, muy divertido el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Ennio Vivaldi, y además Ennio Vivaldi, Mirko Macari, Felipe Bianchi. Había, a propósito del tema, una pequeña mafia italiana. Claro.
¿Sabes qué, Felipe? El rector Felipe. entró Felipe. con la pata arriba, Pero- te lo digo futbolísticamente. ¿En Perdón, serio? antes que cuente eso, yo quiero mi experiencia lanzando libros. Solamente una vez he estado en la testera. He ido a muchos lanzamientos, he estado invitado a muchos lanzamientos, de los cuales tú has estado muchas veces en la testera. Yo he estado solamente una vez en la testera, lanzando el libro de mi amigo Danilo Díaz, cuando lanzó el libro 80 años del fútbol chileno. Había elegido 80 futbolistas, que según él eran los más importantes de la historia. Pero es difícil, es raro porque... A mí lo que me pasó ese día es que yo sentía que le estaba hablando a gente que era mucho más culta que yo. Entonces me dio... Te sentiste un poquito No, como... tenía cierto pudor, la verdad que lo pasé muy Eso, bien, pudor. pero bueno, al final del día fue una experiencia distinta, una experiencia muy entretenida el día del lanzamiento. Tú, Felipe, has estado en muchos lanzamientos y ya para ti es casi rutinario. No exageremos, pero siempre en el lanzamiento el riesgo que se corre es que los presentadores terminen hablando de ellos mismos en vez de la obra y del libro y del autor, que suele pasar, ¿ah? Sí, pues. De hecho, yo una vez fui a una presentación de un libro de Marcelo Simonetti en la Feria del Libro, Ya. que uno de los presentadores era, ¿cómo se llama? Paul Hammer, el poeta. Sí, claro. Y se sentó Paul Hammer y fue el primero en presentar y dice, bueno, voy a tener que confesarle algo, Yo no leí el que libro. yo sé que tal cual. Pero Ni ¿cómo? siquiera he leído el libro, dijo. Pero así que voy a hablar de otras cosas. Y habló de otras cosas, güey. No, hay gente que es Yo así. una vez fui a lanzamiento un libro de un amigo, Cristian del Campo, el cura jesuita, y uno de los presentadores que él lanzaba su libro, era un libro, la verdad que bastante difícil de leer porque era muy... ¿Ríspido? Ríspido, muy ríspido. Bueno, y uno de los presentadores era de Gregorio, ¿José? José Gregorio. Gregorio, el presidente del Banco Central en algún minuto. La verdad que empezó a hablar de él, de hacer el libro era complicado y ahí se fue por otro lado. La verdad que se perdió bastante. Se pierden oportunidades finalmente cuando uno hace lo que quiere y no habla a la larga no habla es una la falta de obra. respeto. Claro. No puedes tener tanto ego de hablar de ti mismo. Bueno, ayer. No, lo que te iba a decir del rector es que en algún momento me dijo, ¿tú sabes, Felipe, cuáles son los 3 más grandes miedos de todo italiano? No, pues, yo no dije soy yo. italiano, no tengo por qué saberlo. ¿Cuáles son, rector? Me dijo, bueno, el miedo a la muerte, Ya. el miedo a la traición Eso y el es- miedo al descenso, me dijo. Oh. Me la tiró. No. Me la tiró. Bueno, se el metía miedo a la con su muerte qué. no es necesario ser italiano. Claro. El miedo a la traición, eso puede ser italiano, Sí, porque claro, sí. porque hay un tema de la mafia ahí y que la traición, bueno, viene un poquito del concepto de la mafia. Y el descenso, pensando en quién lo dijo. El que estaba al frente yo, pues. Ah, mira. Ah, Pero- Me tasó de algo al tiro. te tasó de algo. subió al columpio. Quiso. Bueno, ¿y cómo, Sí. Felipe, y qué tal, ya metiéndonos un poquito ya en el fondo de la presentación, la participación, ¿te ha parecido bien los approach de los distintos presentadores? Muy entretenido, porque estaba el rector de la Universidad de Chile, estaba Claudia Vives, que es una socióloga, estaba una colega periodista, Esteves, que es experta en literatura y en cine, entonces hizo cada uno se fue para algún lado Que es la gracia, un especial poco, y, ¿no? y distinto, claro, que era la gracia, por suerte, porque no lo preparamos, digamos, Claro. en ese sentido. Ella hizo una cosa muy interesante de cómo las leyes de las que habla el libro, las 50 leyes del padrino que tienen que ver con el poder, el propio Francis Ford Coppola la había usado para, en el fondo, junto a su grupo de amigos jóvenes que en algún momento, como todos, estaban buscando un camino, no eran nada en Hollywood, al revés, eran despreciados. Scorsese, George Lucas, él, Spielberg, eran todos parte de un mismo grupo de nerds que querían hacer cine y no sé qué. Y de hecho, Francis Ford Coppola recibió 2 veces la petición o la intención de que fuera él el director del Padrino, y las 2 primeras veces se negó. Mira. Y al final lo tuvo que convencer George Lucas, que por su ancestro, porque él era italiano, que la historia, no sé qué. Nadie que más era lo una podía historia hacer. más de una familia que y la caída, digamos, del sistema económico de Estados Unidos, más que de la misma mafia. Y así lo entendió al final Coppola, y no solo hizo 1, sino 3 padrinos junto con Puzo, el autor del libro, y terminó siendo el mega éxito que todos conocemos y una de las películas, si no la más emblemática película de
de los últimos 2 siglos, digamos. Es una saga notable. Así que, no, estuvo muy entretenido y el libro es muy bueno. Y yo me divierto mucho conversando con Alberto Mayol, que es un tipo... yo decía que le había faltado era parte de la presentación esto, que le había faltado una de las leyes, que era la lógica de mantener el poder a través de no poner nunca todos los huevos en la misma canasta, sino diversificar. Que la mafia lo había entendido muy bien y por eso Vito Corleone había empezado con el aceite, pero después había pasado al alcohol, después a los casinos, después a la droga, a la prostitución, a los flippers. Entonces, la historia de los flippers, ustedes que siempre jugaron flipper, es muy importante en Estados Unidos porque tú sabes que los flippers se entendieron como propiedad de la mafia en algún momento y las autoridades de Estados Unidos, específicamente Nueva York, cuando el alcalde era un guatón chico que se llamaba La Guardia, de apellido La Guardia italiano, que de hecho le da nombre a uno de los aeropuertos de Nueva York, decidió hacerle la guerra a los flippers y había camiones que iban retirando los flippers por distintos lugares de Nueva York y los tiraban al East River. Entonces el lecho del East River hoy está plagado de flippers. Hacen tilt. Están haciendo tilt todo el rato. Mira qué divertido. Bueno, a los flippers, a Hollywood, porque en algún momento acuérdate que el padrino invierte en Hollywood para ayudar a su amigo, que en el fondo es Frank Sinatra. En una película no se llama Frank Sinatra, pero es Frank Sinatra. Y lo mete en las películas y ahí viene toda esa escena de la cabeza del caballo y no sé qué, con el productor de Hollywood. Bueno, diversificando mucho. Y yo hacía el paralelo como ha diversificado, buscando el poder, también seguramente su historia de vida, Alberto Mayol, porque Alberto Mayol partió siendo un nerd rematado, reconocido por él mismo, que lo único que hacía en el colegio era leer. Después se pasó a partir de eso a la academia, uno de los profesores universitarios más jóvenes de la historia. Con 24 años ya era profesor universitario en sociología. Después hizo doctorado en ciencia política. Tuvo un paso por el fútbol. ¿Tú sabés quién era el ayudante? Eso poca gente lo sabe y es muy interesante esa etapa. Me está golpeando, Felipe. ¿Sabes quién era el ayudante del síndico Edwards para la quiebra de la U? No. El que negociaba con los jugadores, con los acreedores, con todo. Alberto Mayol. ¿Él? Sí, señor, porque en esa época trabajaba en un banco, porque también trabajó en banco. Hizo una ópera, Alberto Mayol, que alcanzó a ser estrenada en el Teatro Municipal. Cualquier pega. No, cualquier diversificación. Después se metió a los medios, ahora comenta películas, en fin. Bueno, la política. Entonces, es importante. Bueno, fue candidato a la presidencia, Alberto Mayol, en algún momento. Así que hicimos ese paralelo. ¿En qué está su relación con el Frente Amplio? ¿Ya está absolutamente fuera? ¿En qué sector político? Está bastante lejos. Completamente equidistante a Giorgio Jackson, pero también equidistante a Gabriel Boric. A Boric y a la candidata en el fondo que le ganó en la primaria para presidencia, que es la de Sánchez. ¿Y con Daniel Jaue? No, porque no es comunista Mayol. Acuérdate que Alberto Mayol es hijo de Alfredo Mayol. Sí, una figura de los personajes operadores de la dictadura. Sí, claro. Encargado de las comunicaciones, entre otras cosas. Sí, y gran hincha, y mira lo que son los hijos al final, como eligen los caminos casi opuestos. Completamente opuestos. Y gran hincha Alfredo Mayol de Colo-Colo, parte del directorio en algún momento de Colo-Colo. Él fue el que llegó, por ejemplo, para la quiebra para cuando debería haber quebrado por primera vez en Colo-Colo. La intervención de Colo-Colo. Claro, que hizo algo que fue muy, muy aplaudido en ese momento, muy criticado después, que puso a disposición de Colo-Colo las pantallas de TVN para pan y circo, digamos, durante la dictadura, pero además para generarle lucas a Colo-Colo. A propósito de eso, ¿te acuerdas, Felipe, que Colo-Colo jugaba los 11 de septiembre? Un partido amistoso siempre. Pero jugaba con el Cosmos, con River Plate, y con la U. Transmitía TVN. Y en esa época trajeron de vuelta también a Elías Figueroa, esa es la misma época. Claro. Que termina su carrera en Colo-Colo. ¿Te acuerdas del Pelé Álvarez haciéndole goles incluso al Cosmos? Sí. Bueno, es esa época y eso lo gatilló a Alfredo Mayol de alguna manera. Y por eso su conexión con Colo-Colo y con TVN, porque era el director de Inaco. A propósito del Cosmos, Felipe, hay un capítulo de Barrabases que juega contra el Colmos, ¿te acuerdas? En esa época.
El Colmos con L. Claro, que Pirulete se va al Colmos. Bueno, vino a jugar aquí el Colmos Sí, con por Giorgio supuesto. Quinaglia y todo. Sí, hizo un sí. par de pepas a Giorgio Quinaglia, de hecho. Claro, me acuerdo, perfecto. Como si fuera hoy, Felipe. Bueno, estuvo entretenido el lanzamiento del libro, lo recomiendo mucho, sobre todo a los que son más cinéfilos, porque además está no es sociología ríspida, sino que está muy basado en las escenas del libro, el de las tres películas, en las relaciones de poder de las tres películas. Entonces uno se va acordando un poquito más. Al terminar el libro dan ganas de ir al tiro de ir a correr a ver las películas, digamos. A repasarla. De nuevo. Claro. Y hay otras menciones también para los que no lo han leído, a lo que dio origen a todo esto, que el libro de Puzo, donde se habla entonces de esta familia de la Cosa Nostra, que a propósito, esa fue otra parte de mi intervención. Siempre hay que aclarar que en el sur de Italia hay 4 grandes organizaciones de mafia. La Cosa Nostra es una sola, la Cosa Nostra Es la más conocida, Sicilia. es la que tuvo mejor publicidad, yo creo, ¿no? Llegó a ser la más fuerte en algún momento, pero es específicamente y exclusivamente la que tiene que ver con la isla de Sicilia. Claro. Palermo, Agrigento, Cefalù, el lugar donde nació el personaje de Don Vito Corleone, Aldo Fini se llamaba, ¿no? Sí. Después se cambió el nombre a Corleone, que es Corleone, justamente, el pueblo, que todavía existe. Todo eso es Sicilia, pero hay una mafia muy grande también en Calabria, que es lo que, si uno revisa el mapa de Italia y ve la bota, Sí. Calabria sería como la punta de la bota, ¿no? La parte antes de cruzar, taco, la parte que tú tienes que cruzas cuando vas en Justo. auto, cuando vas a... Exactamente. Yo crucé ahí crucé en Calabria, y de hecho el que jugó mucho tiempo en ahí fue Reggio Calabria. Jorge Vargas, en Claro. la ciudad Sí, de Jorge señor. Vargas, de La Potencia. Regina, ¿no? Reggio Calabria, la Regina Claro. de Reggio Calabria. Bueno, Calabria tiene otra organización Otra mafiosa, organización, digamos. sí, que es distinta, y que hoy es una de las más poderosas, junto con la de la parte del taco de la bota, Ya. que es la Puglia. Donde está Crotone, donde Eh, está hoy día Lucho Roja. Exactamente. Y la otra mafia más famosa, que La en algún momento napolitana. fue la más poderosa, es la napolitana, que eso es otra región de organización. Italia. Y otra organización que es la Camorra, la famosa Camorra. Claro, pues. Bueno, hay una Sí. serie de Netflix, un documental de la Camorra, es fuertísima, muy buena, de hinchas del Nápoles. Exactamente. Ah, sí, la vi. Sí, La Camorra sí, se llama. sí, Bueno, la Camorra es el sector de la Campania, claro. que es donde está Nápoles y todas esas partes, que está justo arriba de Calabria, que la organización en Calabria se llama 'Ndrangheta. Es difícil de escribir porque parte con una N, con una apóstrofe antes de la N, una N y después 'Ndrangheta, que es la organización de Calabria. Y la de la Puglia o Apulia es la Sacra Corona Unità, otra organización que hoy es la más poderosa de todas las mafias del mundo. Mucho más que la Camorra y que la Cosa Nostra, que en algún momento sí fueron poderosas. Lo que pasa es que esas la fueron achicando y haciendo pebre, digamos, en distintos momentos. De hecho, en Sicilia la Cosa Nostra fue muy perseguida en la época de Mussolini. Mussolini en persona llevó tropas de Felipe, ejército y todo. Perdón la pregunta, perdón la ignorancia, ¿tan antigua es la mafia en Italia? No, mucho más antigua que eso. Mira, Es de la época de los príncipes. ok. De Maquiavelo, digamos, de toda esa época, porque en el fondo la mafia parte siendo como una organización de los aplastados, de los agricultores, de los obreros, de los trabajadores, contra el poder del Estado, digamos, contra la policía, contra los políticos, y entonces se arma esta unidad de que en el fondo la gente acude a ellos, que se empiezan a transformar en una autoridad a partir del crimen, claro, acude a ellos y en vez de las instituciones. Ojo que eso pasa mucho, no Sí, hagamos paralelos, no. pero cuando las instituciones empiezan a fallar y a corromperse, la gente en distintos barrios, sobre todo los Empieza a más pobres, empoderarse y empieza a tener malas prácticas. acude al poder de la mafia, que hoy Claro. son obviamente el narcotráfico. Es bien parecido a la historia actual, digamos, no se diferencia mucho. Uno tiende, perdón Felipe, uno tiende a
a vincular a la mafia en Chile con el narcotráfico. Claro, el narcotráfico vende drogas, pero vende susto, vende terror, vende guardias, vende inseguridad, y eso es lo que venden hoy día. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace la lectura solamente de los narcotraficantes vendiendo drogas. Ese es el core business, pero después ahí hay una serie de otras aristas, ramificaciones que tienen, y una de esas es la inseguridad. Exacto. Y tú sabes, contaba ayer el rector que una buena historia, no sé si es completamente cierta o no, pero ¿por qué no la vamos a creer al rector de la Universidad de Chile? A propósito de la mafia en Estados Unidos, en Chicago y en Nueva York, y de Lucky Luciano, que es uno de los más famosos, ¿no? Sí. Reales, digamos, personaje real, que el origen del término el crimen organizado tiene que ver con que Lucky Luciano hizo algo muy genial para algunos, medio obvio pero tontorrón porque no existía antes para otros, que es que organizó todo lo delictual que tenía que ver con la prostitución. O sea, antes la prostitución era una niña u otra que vendía su cuerpo en la calle, siempre llegaba un buen fresco que era como el cabrón, que le arrendaba la pieza, no sé qué, y les cobraba un porcentaje de su ganancia, y lo que vemos siempre en las películas, y les pegaba y no sé qué, y la obligaba. Bueno, y Lucky Luciano se da cuenta de eso y dice, no, esto está es demasiado la cueca en pelota literalmente, así que lo vamos a organizar. Lo vamos a regular. Lo vamos a organizar, lo vamos a regular, vamos a crear barrios, vamos a crear hoteles, vamos a llevar a estas niñas a trabajar a los hoteles para la gente que está viajando, para los que de verdad necesitan. Exactamente, vamos a poner las casas de masaje, vamos a poner... es el inicio, después de la época así más de la prostitución con gato, piano y ponchera, de el crimen ya organizado, y por eso se le dice el crimen organizado a la mafia. Claro. A partir de la organización que le dio en uno de las aristas que tiene, que es la prostitución, Lucky Luciano. Porque ¿de qué se trata en el fondo la mafia? Es de sacar partido de lo que está prohibido, pero en el fondo no está prohibido. En la época de la ley que no se podía, del alcohol, del tráfico de cigarros, de los cigarros, del tráfico de droga, de la droga, de mujeres, de la prostitución, del juego, que se supone que está más o menos prohibido, pero en realidad no están prohibidos. Claro. Entonces, es jugar un poco con esas fronteras que se producen entre eso, porque para que la mafia subsista necesita los puentes y las trenzas con el poder real. De hecho, en el libro habla algo que es bien interesante. Perdón, me estoy extendiendo, pero... No, está perfecto. Yo a propósito de esto, después voy a comentar, Felipe, un poco lo que era la serie que era de Netflix, que se llama Ultras, así se llama de la italiana. Me acuerdo, sí. Y de otra serie también de Netflix, que también es de la mafia, en Buenos Aires, que se llama Puerta 7. Dos series muy buenas. Buenísimas, de hinchas de fútbol. Que claro, la mafia y los hinchas del fútbol. ¿Cómo funciona la mafia dentro del fútbol? Bueno, y porque hay ahí un poder cooptado, un grupo de gente capturada, muy grande, digamos, donde repartir droga, donde repartir poder, donde repartir balazos, donde repartir seguridad, donde repartir campañas políticas cuando vienen las campañas políticas. Y donde la seguridad funciona de otra forma. La seguridad en el estadio no tiene nada que ver con la seguridad afuera. Pero dale, Felipe, y yo después me meto un poquito en este tema. Estaba hablando, ya se me fue. Estaba hablando de... el crimen organizado, de las organizaciones, de las distintas formas que tenían en el fondo para... dice en el libro, porque esto está entre la película y disquisiciones más bien de política de Alberto Mañol, dice que en el fondo uno siempre habla de la política diciendo que es un mundo muy intrincado y no sé qué, y la verdad es que no hay mundo más transparente que el mundo de la política. ¿En qué sentido? En que tú sabes exactamente quién pertenece a qué sector, quiénes son los que llevan la pelota, quiénes son los peligrosos, quiénes no, quiénes son los que se reúnen con cierta gente para defender ciertas posturas. El mundo de la política, contra lo que la gente cree, es muy transparente. Los mundos que no son transparentes y donde se organizan estas trenzas de poder con la mafia, no sé qué, son desde luego la mafia, el mundo empresarial, donde evidentemente tú no tienes acceso a lo que se analiza o no, o a lo que se decide o no en ciertas reuniones, en las reuniones de directorio, qué sé yo. Entonces dice un poco la lógica que el mundo ha vivido equivocado, que en el fondo no hay nada más enrevesado y poco transparente que la política, cuando en realidad la política es lo más transparente que hay, en sus miserias y en sus dramas, digamos, pero es muy transparente. Es difícil que te encuentres con una sorpresa
en el mundo de la política. Puede haber traiciones, puede haber lo que sea, pero tú sabes quién corresponde a quién está mandando, quién no. En el mundo de los delitos y la corrupción del empresariado. La colusión es un tema de particulares, la colusión es... Y que es muy difícil de explorar para todos, para la prensa, para la policía, para la autoridad, porque no es público, digamos. Claro. Como si debiera ser o es en muchos aspectos de la política. Entonces, decía que la gran diferencia es que uno empieza a pelear contra un enemigo y después se da cuenta que detrás de ese enemigo en realidad está el verdadero enemigo, que es otro, que no aparece tanto, pero que es el que mueve los hilos, y detrás de ese enemigo en realidad está otro, que ese sí es el verdadero y poderoso enemigo y que nunca sale públicamente, a diferencia de los políticos que necesitan salir públicamente. Ahí hay otra diferencia para que la gente vote por ello. El poder, en rigor, el verdadero poder está en gente que no aparece nunca, que mueve las piezas justamente sin aparecer. Entonces, bueno, en eso se parece a la mafia. Entretenido el libro, entretenido. Sí, no, Felipe, un poco el tema que yo un poco introduje, que es la película Ultras, que es una película sí, claro, de hinchas del Nápoles, que no le gustó nada a los hinchas del Nápoles, que quería conocer cómo funcionaban, cuál era el modo operandi de ellos, de los grupos, del poder, que termina con un hincha muerto y con la mujer desesperada. La verdad que es una película muy dura, muy fuerte, porque entre otras cosas a mí las barras bravas no las soporto. A mí yo soy anti barra brava y me parece que es el cáncer del fútbol y queda muy bien demostrado en esta película Ultra. Y por otro lado está la serie Puerta 7. Esa es muy buena. Que es como, a ver, lo hacen dentro de un club de barrio en Argentina, pero es la misma lógica. Es la misma lógica. Es la misma lógica de un club grande en Argentina y cómo van adueñándose a poco del territorio. Y yo insisto, Felipe, en el poder que existe dentro de un estadio. No tiene nada que ver con lo que pasa afuera. Hay muchos jefes de barras bravas que en los barrios son unos pollitos. Son unos pollitos porque funcionan de otra forma, la operativa de otra forma, que se sienten absolutamente empoderados una vez que están dentro de la cancha, pero salen de la cancha y pierden todo el poder. Poder que no debería existir ni adentro del estadio y ni afuera del estadio, pero son dos realidades que muestran un poco el poder que tienen las barras bravas, lamentablemente, cómo se han ido adueñando, cómo han ido extorsionando a los distintos presidentes, a los distintos hinchas, a los jugadores, porque la presión que existe, a los entrenadores, la presión que existe en las distintas esferas es realmente terrible. Y un poco la mafia que tú cuentas, que parte en Italia, ya llegó y está absolutamente instalada en todas partes, y la parte a mí que me toca más cercana es el fútbol, el deporte, y que me parece que queda muy bien ejemplificada, muy bien demostrada en esta película que se llama Ultra y en esta serie Puerta 7, que es una serie argentina, Felipe. Sí, muy entretenidas las dos, terribles las dos también. Sí. Pero muy reales. Sí, muy reales. Es una súper buena foto. En Chile vivimos lo mismo hace mucho rato, la conexión, el puente, la trenza del mundo de las barras, vendiendo justamente apoyo, vendiendo poder. Acuérdate, Felipe, del tiroteo en el CDA, ¿se acuerdan ustedes? Con un tiroteo que buscaba ahí un blanco, digamos, dentro de los grupos de poder, en la barra, en este caso de la U, o sea, no son niñitos de pecho. Así es. Bueno, Felipe, me parece perfecto. Te felicito por el lanzamiento del libro ayer de Mayol. Lo voy a comprar, lo voy a leer. Sí, se puede ver la presentación. ¿Está? En YouTube. Sí, en el canal de Mayol, dijiste, claro. Sí, está para siempre. Se llama Alberto Mayor Medios, creo. Voy a revisarla y la voy a ver y te la voy a comentar, Felipe. Cristian, ¿algún consejo antes de ir a la primera pausa? Claro que sí, la camiseta de la Roja, esa que nos acompaña en las buenas y en las malas, no quiere ser un desecho más. Por eso Arauco presenta Roja por fuera, verde por dentro. Una campaña que busca reutilizar 10.000 prendas ocupadas por los y las jugadoras de la Roja de todos. Inscríbete en rojasustentable.cl y participa por una de ellas. Arauco, por una Roja más sustentable. Y de esta campaña también se suma, se adhiere Metrópolis en Radio La Clave. Semana a semana estamos sorteando distintas prendas. Esta semana es una polera gris de entrenamiento que la tomó Arauco, la recicló, le dio una nueva vida, y la pregunta es bastante sencilla. ¿Contra qué rival debutó la Roja en la Copa América de Brasil 2019? Participa en nuestra cuenta de Twitter, @Radio La Clave. Vamos a la primera pausa en Metrópolis y volvemos. La Metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La Clave me escucha.